el dar a la obra del Señor, el dar con alegría, el diezmar, el ofrendar. Vamos a ver en la Escritura dos enfoques. Uno es el misionero y otro es el pastor. Los dos serán sostenidos por Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Yo lo creo. Los dos serán sostenidos por Dios Todopoderoso. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Dónde veo la presencia de Dios? ¿Dónde encuentro la sabiduría de Dios? ¿Dónde escucho a Dios hablar? ¿Dónde están mis hermanos comprados en la cruz del Calvario y redimidos por la sangre de Cristo? ¿Dónde aprendo de Dios en esta tierra? En la iglesia. La manifestación más tangible de Dios en esta tierra es la iglesia. Recuerde que es la esposa del Cordero. La iglesia es su cuerpo y Jesús es la cabeza. Por eso tengan mucho cuidado en criticar las iglesias. Porque al final de cuentas es la esposa del Cordero. Sí, pero es que aquella comete tal error y el otro tiene tal error. Gracias a Dios que cometen errores. Porque qué cosa más terrible sería si una iglesia es perfecta. Porque yo no quisiera estar ahí. Porque si yo me voy para esa iglesia que es perfecta, voy a dañarlos. Voy a dañarlos. Porque es así, no existe iglesia perfecta. Si es iglesia del Señor, están predicando de Cristo Jesús, tenga cuidado. Es la iglesia, la manifestación de Dios en la tierra más tangible, donde Dios se mueve. Y es desde la iglesia de donde se sostiene la obra pastoral y la obra misionera en el mundo. O sea, la extensión del reino de Dios para el mundo sale de la iglesia, no de las instituciones de ayuda social. Las instituciones de ayuda social aprendieron de la iglesia porque aprendieron de que hay que amar al necesitado. ¿Y de dónde se escucha esto? Del libro de Dios, de la palabra de Dios. ¿Ya? En la iglesia, ahí encuentro a Dios, no el edificio. Ahí adoro a Dios. Acabamos y estamos adorando a Dios. Ahí llevo mis cargas. Oramos por los hermanos. Ahí se mueve el Espíritu de Dios. Ahí están los hermanos juntos en armonía. Ahí se recibe el mensaje de transformación a la sociedad y a las familias. La transformación de la sociedad y de las familias no viene por la política. Ahora que vamos para política y cada uno estará hablando sus mejores proyectos ambiciosos, ¿verdad? Y después llevarlos a cabo se dan cuenta que no se puede. Pero en la iglesia sí se transforma la gente. Se deja las drogas, se deja el adulterio, se deja la vida loca, se deja, mis hermanos, estar perdiendo en este mundo su propia vida. Solo la iglesia da esto. No son con los planes. Hay proyectos buenísimos y algunos haciendo trabajos que son, óigame, envidiables. Alcohólicos Anónimos hace un trabajo fantástico. Algunos que están en drogas, adictos anónimos y en fin, cosas maravillosas. Maravillosas. O sea, que Dios siga bendiciéndoles a todos ellos. Pero la iglesia es el lugar, el único lugar donde está la transformación. Y eso viene por Cristo Jesús, porque está en medio de la congregación, está el Señor. No es adorar un edificio, pero sí es donde nos congregamos. La iglesia es la manifestación tangible de Dios en la tierra. Y hay algo interesante. Usted viene alterado, ha pasado una semana terrible, y viene y se sienta ahí y algo sucede. Algo sucede. Usted dice, realmente se olvida del teléfono, se olvida de tales problemas, de tales situaciones, se olvida de estar hablando
de qué sé yo, y empieza a recibir algo especial. Cantan una canción y usted, qué lindo, qué rico es esto. Sí. Entonces, yo creo que el Espíritu de Dios está en la iglesia. Y es desde la iglesia que se sale para el mundo. Y es desde ahí, desde donde se sostiene la obra de Dios. 3 puntos vamos a ver. Uno es, ¿dónde debo ofrendar? ¿Dónde? Yo voy a dar donde yo quiera. Fíjese que no es así. 2, Jesús es ejemplo de dar. Y 3, Jesús recibe ofrendas. Muy bien. Número 1, veamos. ¿Dónde debo ofrendar? ¿Se ha puesto a pensar? Nosotros debemos de hacernos las preguntas claras. ¿Por qué canto? Usted debería hacerse esa buena pregunta. Y si canto, ¿por qué lo cantamos en conjunto? ¿Por qué no se hace esa pregunta? ¿Por qué hay que leer la Biblia en la iglesia? Hágase esas preguntas. ¿Por qué hacen anuncios? ¿Por qué estamos en un solo lugar? Hágase las buenas preguntas. ¿Por qué no? No le tenga miedo. Hágaselas. ¿Por qué vamos a un lugar a rendir culto? Porque yo en la casa yo puedo. Otro, ¿por qué tengo que dar ofrenda en la iglesia? No tenga miedo a hacerse la pregunta. Hay que diezmar. ¿Y por qué tengo que diezmar? Hágase la pregunta. No le tenga miedo a la respuesta. Porque muchas veces no queremos hacer preguntas por miedo a la respuesta. A veces las familias no quieren tocar temas conflictivos porque tienen temor a la respuesta. ¿Qué me va a decir? ¿Verdad? ¿Qué me va a decir? No. Haga las preguntas con buena intención. Pero a la obra de Dios, si usted quiere hacer preguntas con mala intención y que venga la respuesta de la Biblia, no le tenga temor. Dios le va a dar la respuesta. ¿Dónde debo ofrendar? ¿Dónde debo de llevar mis ofrendas y mis diezmos? Mire esto, qué interesante lo que dice la Escritura. Deuteronomio 12:11. Quiero decirle que se está dando más o menos unos, ¿cuánto sería? Como unos 550 años después del diluvio, más o menos por ahí. Es Moisés el que está escribiendo. Ha recibido el mensaje de Dios y viene a decir cómo es y a dónde es que yo debo de ir a congregarme. Pero muy interesante que por qué vino la ley. La ley vino porque Dios había hablado a los hombres a su corazón. Y hablando a su corazón, el hombre no entendió. Entonces vamos a hacer por escrito. Y se lo escribe en piedra. Y después viene con todos los rollos y los papiros y los pliegos, las pieles, a escribir la palabra de Dios. Parece el dicho aquel, ¿verdad?, de que los papelitos hablan. Pues sí. ¿Sabe por qué fue que se escribió? Porque Dios se lo había dado al corazón del hombre y el hombre iba pasándolo de generación en generación en forma, pues, audible, ¿verdad? En diálogo, los padres iban pasando, pero no comprendían la gente y volvían a sus pecados. Entonces lo vamos a dar por escrito. Y se escribe todas estas cosas. No es que inicia en este tiempo, sino que inicia desde antes del Antiguo Testamento el mandato. Y vea lo que dice. Al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre,
allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Tengo otro pasaje ahí y es este, perdón. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis. Yo creo que mejor es aquí, yo voy a dar mi diezmo a tal lugar. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos y allí haréis todo lo que yo te mando. Fíjense que el verso 5 de Deuteronomio 12, que es donde estamos hablando, verso 5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. No es a cualquier lado. Si el Señor te ha puesto en un lugar, ese es el lugar que Dios te ha puesto. No, pero es que yo voy a escoger mi propio lugar. ¿Sabe que eso no es lo que la Escritura dice? Es, si Dios te ha puesto en un lugar, es ahí. Es ahí. Pero hoy en día somos tan libres de hacer lo que querramos. Parece que la palabra de Dios, aún escrita, provocamos la forma de olvidar. Pero esto es lo que la palabra de Dios me dice. El ofrendar inicia, óigame, en el Edén. Adán y Eva enseñan a sus hijos. No se habla de una cantidad porque era dar de lo mejor en agradecimiento a Dios por su amor y su bondad. Y aquí aprendemos que el dar no es por necesidad, no es con dolor, no es para hacer una negociación con Dios. Yo voy a dar para que Dios me dé. Mucho cuidado con esto. Hoy se escucha muchísimo, yo voy a sembrar. Mire, siembra en buena tierra. No. Esa es una intención de trueque. Eso es una intención de negociación. Eso es una intención de manipulación, de tratar de sacarle. Si no tiene dinero, puede sembrar su reloj. O puede sembrar sus anillos o sus cadenas. Y venga, siémbrelo. Y empiezan a tirarlo. ¡Qué perversión con la obra de Dios! ¡Qué perversión! Y entonces, como estamos en contra de esas cosas, yo mejor no hablo del dinero porque entonces me van a catalogar como un manipulador. Y de ahí, al final de cuentas, Satanás sigue ganando. Y tenemos una pobreza donde hemos estado siendo fieles. Y mis hermanos, se ha bajado de una manera terrible la ofrenda misionera que hemos prometido a nuestro Señor. Vea lo que dice Génesis. Vamos a Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo, voy a buscarlo acá. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Se ha sentido Dios agradado con tu ofrenda? ¿O has creído que Dios es un ser que no vale la pena y le echo lo que me sobra? ¿O has creído claramente que Dios es el rey y al rey se le trae lo mejor? Me impresiona la historia de la reina que llegó a visitar a Salomón, un hombre, ¿y sabe qué trajo? Lo mejor de su reino, a un hombre, a lo mejor para conquistarlo, ¿verdad? Eso sería un pensamiento apócrifo que anda por ahí, pero
al final de cuentas algo tuvieron aquellos, pero esta reina traía lo mejor de su reino. Cuánto oro, cuántos animales, cuánto marfil, cuánta madera. ¿Para quién? Para un rey, un ser humano. Y para Dios, que es el rey de reyes y señor de señores, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y la historia, usted sigue recordándola, cómo es que Caín mata a Abel. Pero ¿qué fue lo que Dios vio? ¿Vio la ofrenda o vio el corazón? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta. El diezmo no nace, mis hermanos, con cuánto doy. El diezmo nace primero en el corazón. Y usted puede decir, caramba, entonces ¿yo cómo estoy? Bueno, va a haber que ponerse las pilas y darse cuenta de qué es lo que Dios quiere. Pero yo quiero que vea aún más. Mire, la historia de Abel es poquito lo que se tiene, pero sabe que el Señor Jesús tiene a Abel como un profeta. Yo no sabía. Yo no sabía. Vamos a Lucas. Lucas 11, 50 al 51. Vea lo que dice. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Jesús lo tiene como un profeta a Abel. ¿Qué aprendemos? Que el dar nace en el corazón, no nace en mis finanzas ni en mi situación. Nace desde el corazón. El pecado creció y vino la ley, y aún con la ley escrita pasó el tiempo y sus hijos se olvidaron de Dios. Y Dios les demanda el abandono de su casa, el abandono de sus ministros, y les reclama el robo que su pueblo ha cometido. Qué terrible. Qué terrible. No puede ser. Pues sí, sí, esto es así. Esto es así. Mi amado hermano, necesitamos hacer algo y dejar de estar engañados con esta sociedad perversa, porque Satanás ha trabajado en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestra personalidad, en nuestro hogar, en lo que tenemos, por una puertita que hemos abierto, creyendo que el dinero es mío. Mire, y vamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Después de esto se dan unos cerca de 400 años, poquito más, poquito menos, que no se vuelve a escuchar de la Escritura. Pero interesante que en este último mensaje que se está dando, se habla de cómo su pueblo, no los inconversos, sino su propio pueblo, le ha fallado a Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vea qué dolor el de Dios. Aquí, mi hermano, le estoy hablando de Dios, de lo que Dios siente. De lo que Dios siente. Mire, el ministro va a ser sostenido por Dios, sépalo. El pastor va a ser sostenido por Dios, sépalo que sí.
El misionero va a ser sostenido por Dios, pero escuche lo que Dios está hablando. Desde los días de vuestros padres, verso 7, Malaquías 3, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, si Dios mismo le está diciendo, véanme, y ellos dicen, pero ¿por qué nos dice eso? O sea, le está diciendo el ser humano, la tierra, el polvo, le está diciendo, usted está mintiendo. O sea, como que si Dios estuviera mintiendo. Es que mi amado hermano, el pecado no es entre nosotros, sino contra Dios. Y por eso Dios en la cruz del Calvario lleva a la cruz a su hijo, o su hijo, perdón, se dispuso a ir, así es. ¿Sabe por qué? Por el pecado que ofendía a Dios, o que ofende a Dios. Verso 8, y aquí viene, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios le responde, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿ven el corazón herido de Dios? Es que aquí no nos ofendemos entre nosotros, es ofender a Dios. ¿En qué te hemos robado? O sea, me estás mintiendo, eso no es así. Y el Señor le dice, como que si no supieran o se hicieron tontitos, en vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí viene, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No está hablando de los inconversos, está hablando del pueblo de Dios. Traed pues todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, o sea, en la casa del Señor. Queremos grandes cosas para la casa de Dios, sí, pero no se puede porque no han traído. Y probadme, aquí es donde viene, y aquí es donde viene, mi amado hermano, la prosperidad. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere bendecir, pero el canal lo ha cerrado el cristiano. No, ya yo me compré tal cosa y me compré. No, eso no es suyo. Viene el incendio, y viene el choque, y viene el terremoto, y viene la enfermedad, y cuando te das cuenta estás en el hospital gastando supuestamente lo que supuestamente era suyo. Terrible. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traedlos. Bueno, sí, verso 10 de nuevo. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y escuche esto, mi amado hermano, verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. La obra de Satanás va a destruir en su casa, en su vida. Reprenderé también por vosotros al devorador. Yo no quiero que Satanás esté devorando mi vida, mi casa. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No lo dice ninguna otra persona, lo dice Dios. Yo me encargo de amarrar a Satanás y tenerlo sujeto. ¿Por qué tanta desgracia están sufriendo ustedes? Porque el devorador los está destruyendo, pero usted me tiene las manos atadas y yo no puedo actuar. ¿Sabía usted que el mensaje de diezmo es un mensaje para prosperar en la vida? Sí. Para que me vaya bien. Para que me vaya bien. ¿Cuánto adulterio ha habido? ¿Cuánta fornicación? ¿Cuánta prostitución? ¿Cuánta droga?
cuántas desgracias, cuánta enfermedad, cuántas cosas terribles suceden porque el devorador está suelto, tratando de destruir. Y óigame, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién da esas promesas? Dios. Dios. Usted decide si la quiere o no la quiere. Es que tengo que programarme. Perfecto. Así se programa. Saque de primero lo que es el diezmo. Y si tal vez con el 90% puede trabajar, le va bien. Pero si con el 100% no puede, ni ganando el 200% vas a poder. Porque cada vez vas a gastar más. Este es el orden de Dios. Ahora, vea esto. Jesús es ejemplo de ofrendar. Si usted quiere encontrar un ejemplo, a veces el pastor es un buen ejemplo. A veces el hermano es un buen ejemplo. A veces el cantante es un buen ejemplo. A veces. Pero si quiere encontrar un buen ejemplo, busque a Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús? Jesús es ejemplo de ofrendar. Jesús en su humanidad dio aún más de lo que tenía. No dio el diezmo, no dio una ofrenda, dio por completo su vida, no por sus amigos, sino por sus enemigos. Jesús es el mayor ejemplo en dar. ¿Quién otro? Era carpintero igual que su padre, hacía negocios igual que su padre, vendía sillas, bancas, muebles, seguro, ¿cómo se llama? Hasta horno de microondas y planchas a vapor y toda la cosa vendía, ¿verdad? Lavadoras y todo, no sé. Era un carpintero. Sí. Tenía máquinas eléctricas, de todo, ¿verdad? Y hacía los grandes muebles. Los vendía. ¿Daba a la obra del Señor? Yo creo que sí. Porque era fiel en todo. Claro que sí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y amad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. O sea, se dio por completo. ¿En quién vas a tomar de ejemplo? Mire, Jesús enseña, veamos a Jesús enseñando acerca del diezmo a la gente. Ya estamos, mis hermanos, hablando en el Nuevo Testamento. Lucas 11:42 es Jesús. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor. Esto os es necesario hacer sin dejar aquello. Entonces el Señor Jesús lo enseña. ¿Lo hacía Él? Claro que sí, claro que sí. Ahora, Jesús enseña cómo debe de ser mi corazón al dar a la obra del Señor. Y veamos este pasaje. Mire, y esto es lo que urge, es el mismo Señor Jesús. Y un dato interesante. Jesús hablando del infierno y Jesús hablando del cielo, Jesús habla más del dar que de ningún otro tema de esos. Habla más. Parece que este tema del dinero es un tema que ha atormentado al ser humano desde el Edén, el dar. Parece que esto está arraigado ahí, metido, encarnado en el ser humano. Me gusta que me den, pero no me gusta dar.
Dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Hay algo extraño en el ser humano. Algunos han logrado salir adelante de esto y han ganado en la vida. Y hay empresas monstruosamente gigantescas hoy en día que han dado a la obra del Señor como empresa, no el diezmo, sino el 90%. Y tenemos testimonios y son empresas que ya van por casi los 100 años y son cada vez más prósperas a nivel mundial. Y han dado a la obra del Señor. Mis hermanos, no buscamos dar para tener. Buscamos dar porque el Señor primero nos da la orden y porque realmente hay un agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado. Levantando los ojos, el Señor Jesús, estoy en Lucas 21, del 1 al 4, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Qué bonito. Y vio también a una viuda muy pobre, no una viuda pobre. Ya por ser viuda, ya tenía su estigma de desgracia humana en la sociedad. Sino que va aún más allá, muy pobre. Quiere decir que era una viuda que mendigaba. No tenía sustento. Que echaba allí 2 blancas. El valor de 2 blancas hoy en día para nosotros, más o menos en colones, son entre unos 35 a 40 colones. ¿Qué compramos con 40 colones? Alguien que me diga. Alguien que me diga. ¿Qué compro con 40 colones? Una galletita crema, un paquetito de crema. Un popi vale como 150 pesos, 125. No, 40. Un chicle. Bueno, ¿ah? Un morenito. Si alcanza para un morenito. Un morenito es un confite de esos así chiquititos. ¿Un banano? Tal vez. Tampoco. Dios mío, ¿a dónde es que voy yo a comprar entonces? No compra con 40 colones. Bueno. Ok, un morenito. O un banano, pero los más chiquitillos. Ni tampoco así. Bueno, la cosa es que la mujer muy pobre tenía 2 blancas. Está en el templo. Según el contexto, muy probable aquella mujer, por ser muy pobre, mendigaba, entonces estaba fuera del templo mendigando y alguien en una forma muy devota le da 40 colones. O sea, su economía se le quebró. Y todos los ricos aquellos, que fue lo que le entregaron a la viuda, una verdadera sobra. Pero era lo único que tenía. ¿Cuánta gente? Vea el corazón del hombre. ¿Cuánta gente entraba al templo? Montones. La Escritura no me habla de esto. No me lo habla, pero me imagino la historia. De dónde la mujer lo tomó aquello. ¿Y sabe qué hizo? Entró al templo con un corazón agradecido porque solamente eso había recogido ese día. Y entregó, no dio el diezmo. Otra mujer que no da el diezmo, lo dio todo. Ah, pero para mí es muy fácil entregar eso. No, es que lo dio todo. No las 2 blancas. Lo dio todo. Y yo, todo lo que tengo, no doy. ¿Qué ejemplo? Por eso es que el dar no está en la cantidad que tengo. El dar está en qué está en mi corazón. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Óigame, sumado todo lo que habían dado, esta echó más.
porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Dónde está el corazón? Amado hermano, el tema del dinero, el tema de diezmar, el tema de ofrendar, no es por lo que tengo, sino por mi corazón. Y nos preguntamos y pedimos oración y oren por mí, oren por mi tía y por mi abuelita y por mi mamá y por mí y el trabajo que tengo y lo que necesito y aquello que está pasando. Dios mío, ¿y qué damos? Y Dios le dice, mire, pongan atención, vean, me están robando. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Lo que más me impresiona de esa historia es que Jesús no le da ningún aplauso a la viuda. ¡Hey! Mira, vos que vas saliendo. Excelente. Deditos arriba. Muy bien. Nada. Se quedó callado. Se quedó callado. Porque aquí no estamos para eso. Estamos para que su corazón reciba la bendición directa de Dios. Y por 2000 años se sigue predicando de esa mujer como uno de los mayores ejemplos de edad. 3. Mire esto. Jesús recibe ofrendas. El ministerio terrenal de Jesús es un ejemplo del misionero que necesita sostenimiento de la iglesia. Ya hablamos que los pastores y los misioneros son sostenidos por Dios. Correcto. Correcto. Y es desde la iglesia desde donde sale toda esa manifestación. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Era un misionero, era un hombre que andaba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. O sea, es exactamente lo que estamos viendo nosotros con los obreros, con los misioneros. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, mujeres, varones, óigame, ¿dónde estamos? Ese pensamiento y esa actitud machista que yo tengo, ¡qué barbaridad! Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y dan algunos nombres aquí. El doctor, el investigador Lucas, guiado por el Espíritu Santo, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Óigame, ahí viene la endemoniada. Seguro era el apodo que tenían. ¿Ah? Número 7, vamos. ¿Ah? ¿Quién sabe? Habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Aquí yo no estoy seguro si Chuza era el intendente de Herodes o Juana era la intendente de Herodes. Pero uno de los dos era el que manejaba las llaves del reino. O sea, era un ministro de gobierno. ¿Sabe qué? Mire, así ganaba. Qué tremendo. Pero no era aquel su marido, sino que era ella. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Para los judíos, el saber esto, que eran las mujeres las que le ofrendaban al predicador, eso era, no puede ser que de las mujeres venga el sustento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ve, mis hermanos, cómo el Señor sostiene y ve a quién usa. ¿Dónde estamos? El ejemplo que vemos en la iglesia naciente de Antioquía
nos revela claramente cómo se debe dar a la obra misionera como congregación comprometida y que ella misma planifica. Mire, Hechos 11, 28 al 29. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, no está hablando de los 12, esto es en Antioquía, no está hablando de los 12, cada uno, ¿sabe por qué? Porque se les llamaba discípulos y en Antioquía fue cuando comenzaron a llamar los cristianos a todos, cada uno, no que mi mamá dé por mí, no, cada uno, es un compromiso. Mire, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, se programaron. Esa es la palabra que está ahí. Determinaron, se proyectaron, se planificaron, se propusieron, hicieron. Aquí meto entre paréntesis, ofrenda misionera prometida por fe. No estamos lejos, mi amado hermano, de lo que dice la palabra de Dios con lo que estamos haciendo. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Y sabe a quiénes enviaban? A la iglesia madre, la iglesia de los millonarios, la iglesia poderosa, pero que ahora estaba en desgracia, porque había venido la persecución y había salido toda la gente y habían quedado solo los líderes, los apóstoles. Y aquella que fue la que había alimentado al mundo, porque de ahí descendió el Espíritu Santo, y luego vino la persecución, ahora está necesitada, y ellos están largos, y es una ofrenda que ellos ni sabían a quiénes les iba a llegar, pero vamos a dar. Lo que estoy hablando, amado hermano, de todo corazón, es lo que dice Dios. Es lo que dice Dios. Comenzamos a trabajar, los muchachos, muchachas comienzan a trabajar y feliz ganando dinero. ¿Y el diezmo? También hay que dar. Óigame, pero ¿de dónde si Dios te ha dado todo esto y ahora? Seamos fieles a nuestro Señor. Mire, esto es una iglesia ayudando a otra iglesia. Pero ahora veamos una iglesia ayudando al misionero. Hay muchos pasajes. Yo nada más escogí uno de cada tema. Otra iglesia ejemplar es esta iglesia, y vamos a ir a Filipenses 4, 15 al 16, y es ya el último versículo para ir concluyendo. Filipenses 4, y sabéis también vosotros, es el apóstol Pablo que le habla a la iglesia de Filipo, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mire, quiero contarles algo, que de estos misioneros tenemos algunos haciendo cosas, óigame, que solo cuando estemos en la presencia del Señor nos daremos cuenta de los resultados. Gente trabajando, mis amados hermanos, en los lugares más calientes de la tierra. Irak, Irán, Turquía, en lugares de persecución. Hermanos, trabajando con nómadas en lo que es norte, el Sahel de África. Y me escriben diciendo, ustedes han sido la iglesia fiel, que nunca nos han abandonado. Y yo
Me da tanta pena porque yo quisiera, puchica, no tenía que decir eso, o sí, bueno, yo quisiera dar más, pero no puedo, no podemos. Otros en una necesidad terriblísima también tienen que salir para, para cambiar visa y la iglesia aportando. Porque tenemos un fondo fijo, pero tenemos otro fondo para emergencias. Y no me deja mentir doña Cintia, ¿cierto? No es de uno ni de dos, sino de varios. Lo que pasa es que no somos para estar contando, sino dejar que sea Dios. Y yo te pregunto, ¿en todas has participado? Es que no me dijeron, semana a semana, por amor de Dios, llevamos 25 años de hacer esto, semana a semana recogemos. Me duele el corazón, es la verdad. Y seguiremos, con la ayuda del Señor. No es que voy a comprar el 67 para aumentar el dinero, no es eso. Porque el dinero está en el pueblo de Dios, pero está la mezquindad o la falta de programación. Y ve el apóstol Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para pagar el internet, para echarle gasolina, para comprar zapatos, para comprar hojitas, para comprar un aparato o que se lo regalen, para mis necesidades. Amado hermano, esto es de Dios y es la oportunidad de programarse y de hacer prioridades. ¿Qué es lo primero? Esto, vamos, diezmo con Dios, prioridad. Y después voy a programarme el resto. Deje el restaurante, deje la Coca-Cola. Tiene 25 pares de zapatos, deje de comprar el nuevo. Tiene 57 camisas, ¿para qué va a comprar otra? Es así, es así. Pero ¿sabe una cosa? Cuando damos a Dios, Dios da. Y Dios da. Y cada vez más. Hoy, recordamos que el diezmar y ofrendar a las misiones es bíblico. El diezmo tiene la gran virtud, poder y promesa de Dios que Él se compromete en bendecir, prosperar y reprender la obra del diablo en mi vida cuando yo le soy fiel. La ofrenda misionera, en la ofrenda misionera aprendemos que se debe dar en forma sistemática, programada, y es para la expansión del Evangelio por todo el mundo. Así como nos llegó a nosotros, de la misma forma debemos participar para que llegue a todas las naciones o etnias de la tierra. No conozco, no conocí, no conocimos quién fue o quiénes fueron los que compraron estas dos propiedades de este edificio. Porque al final de cuentas, solo lo sabemos, Toño, así es, pero no los conocimos. Tuvimos que ir a una negociación cuando nos trasladaban todo, tanto lo que era edificio como la propiedad. Y yo no quise ir por miedo de lo que me iban a cobrar. Sí, yo lo he contado varias veces. Porque yo dije, y si me sacan ahí, ¿de dónde? Y entonces yo le dije al más valiente, por favor, mira, anda vos porque yo no puedo. Sí, dijo Toño. El más valiente de todos. ¿Y sabe cuánto tuvimos que pagar por todo esto? 1,000 colones. Y yo cuando me di cuenta que fueron 1,000 pesos, no, yo hubiera ido perfectamente, ¿verdad? Pero bueno, es una de las vergüenzas que me quedan para el resto de la vida. Mi hermano lo regalaron en el nombre del Señor Jesús y después hemos ido haciendo cositas. ¿Quién? No sabemos.